Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con la lectura y estudio de la obra del doctor Sigmund Freud. Estamos en dos artículos de enciclopedia, psicoanálisis y teoría de la libido, título que ya están viendo en pantalla. Debo de comentarles este segundo texto o segunda parte del texto, dos artículos de enciclopedia, es muy cortito. Bueno, cortito en comparación con las veintitantas páginas que leímos el video pasado. Ajá. Parece ser que el doctor Freud sigue la misma forma de exposición que en, digamos, el artículo pasado, el artículo sobre psicoanálisis. Básicamente, cada párrafo trata sobre un solo tema. Dice el texto: libido es un término de la doctrina de las pulsiones, usado ya en este sentido por Albert Moll en 1898. Ahorita leemos la primera nota a pie de página. E introducido en el psicoanálisis por el doctor Sigmund Freud, por el autor. Ajá. Es decir, libido no fue una palabra usada por Freud únicamente. Ajá. Libido fue introducido por Albert Moll, dice el traductor. En verdad, el propio Freud empleó el término libido en su primer trabajo sobre neurosis de angustia en 1895 y en su correspondencia con Fliess, Wilhelm Fliess, médico otorrinolaringólogo, que le aportó a Freud muchas de sus teorías iniciales, ajá, donde lo había utilizado ya en los manuscritos E y F, este último de agosto de 1894. Aquí quiero ponerles en evidencia algo. Este no es algo de Freud, sino de el autor, el traductor. Ajá. Fíjense en las fechas. 1895. Ajá. 1894. 94 o 95. 1800. Acá dice James Strachey, eh, en otras palabras, la nota a pie de uno dice: Freud se equivoca. Ajá. Es, al menos desde mi punto de vista, bastante ocioso hacer este tipo de notas a pie de páginas. El punto es no quién lo usó primero, Albert Moll o Sigmund Freud, sino que efectivamente fue introducido, fue tomado prestado el término libido, la palabra libido, en el sentido que quiso darle Sigmund Freud dentro del psicoanálisis. Fue introducido por Freud con el objeto de brindar a su teoría de una dirección específica. Ajá. Y aquí, antes de continuar también, hablando de doctrina de las pulsiones, viene ahí asociada la primera, no, la primera recomendación de lectura que yo les hago: pulsiones y destinos de pulsión. ¿En qué gana la teoría psicoanalítica al hablar de pulsiones? De hecho, es una ganancia considerable, ¿eh? Vamos a continuar. En lo que sigue se expondrán solo sus desarrollos, no incluidos todavía, que la doctrina de las pulsiones ha experimentado en el psicoanálisis. Pulsiones, si bien eh, no es, ¿cómo decirlo? Eh, un término exclusivo del psicoanálisis, sí es una palabrita que cuesta trabajo definir, cuesta trabajo acercarnos a. Es verdad, pienso yo, al menos dentro de mi conocimiento y experiencia, el psicoanálisis gana mucho al hablar de pulsiones. Sin embargo, recordemos, el psicoanálisis fue un producto científico, ciertamente, de su época, un producto que ve la luz del mundo en una sociedad hablante de alemán. Ajá.
Viena, Austria. Ahorita no diré más del contexto histórico, pero sí de esta palabra, pulsión. Viene del alemán, lo voy a latinizar, trief, T-R-I-E, B labial, B grande, ajá. Trief o trip. Eh, en la traducción que estamos abordando, hecha por James Strachey, quien es el autor de esta nota a pie de página, fue, digamos, como el traductor quiso pasar esa palabra alemana, Trief, al español, pulsión, impulso, tendencia. Sin embargo, otro traductor, Luis López Ballesteros, tradujo directamente del alemán al español la palabra pulsión o la palabra Trief por instinto. Ahorita les comento, ¿se entiende algo con esto? Vamos también, o quiero yo también leer toda la obra de Freud, pero con la traducción de Luis López Ballesteros, para darle un cuerpo más definido al texto. Ajá. Ahorita, de hecho, estamos abordando una traducción, la traducción estándar, pero también de una edición ya viejita, ya con sus años. No recuerdo exactamente el año de esta edición, pero debe de rondar 1970 aproximadamente, la edición que están viendo en sus pantallas. Dice el texto, oposición entre pulsiones sexuales y pulsiones yoicas. Repito, oposición entre pulsiones sexuales y pulsiones yoicas. Aquí, sin duda, antes de continuar, les haré la recomendación de leer Más allá del principio de placer, hablando de pulsiones sexuales y pulsiones yoicas. En Más allá del principio de placer, Freud define justo esta oposición. Ahorita vamos a leer este texto, que como podrán ver es un párrafo algo largo, pero es un solo párrafo. Hablando de pulsiones sexuales y pulsiones yoicas, estamos casi viendo el origen de la segunda tópica, pero ahorita puede ser que yo esté hablando en chino, o es decir, esté hablando en terminología que podrían algunos no entender. Primera tópica, segunda tópica, hablamos de la evolución del pensamiento de Sigmund Freud, hablamos de diversas representaciones, no que se opongan la una a la otra, no que sean, digamos, complementos, ¿cómo decirlo? La una de la otra, primera tópica complementa a la segunda y la segunda complementa a la primera, no es tanto así. Al menos yo prefiero pensar que son como perspectivas de la misma situación, dimensiones del mismo evento, ¿ah? La mente humana, el fenómeno, digámoslo así. Dice el texto, el psicoanálisis reconoció pronto que todo acontecer anímico debía edificarse sobre el juego de fuerzas de las pulsiones elementales. Y esto, queridas y queridos, es también el empeño de Sigmund Freud eh, de constituir un cuerpo teórico, constituir una ciencia cimentada firmemente. Ahorita ya no voy a interrumpir mucho este párrafo, pero voy a hacerles una invitación. También en la descripción de este video encontrarán el proyecto de psicología para neurólogos. Hablando de fuerzas, ajá, tratando, digamos, de aterrizar el pensamiento respecto de lo que vemos en los seres humanos, lo que también podemos percibir a través del lenguaje, fuerzas, buscando el origen, la, la dinámica de esas fuerzas, encontró Freud, digamos, justo no solo el edificio teórico, no solo fue capaz de construir hipótesis, sino también
ahorita estoy contrastando este texto con el proyecto de psicología, porque en el proyecto de psicología había una fuerza Q, un potencial, si mal no recuerdo. Y en el proyecto de psicología no se habla de pulsiones, hasta donde yo recuerdo. Ajá. Por eso les sugiero, busquen en el proyecto de psicología pulsiones. Me parece que ya habla Freud de pulsiones en la interpretación de los sueños. Pero vamos a regresar al texto. Así se vio en pésima situación el psicoanálisis, puesto que en la psicología no existía una doctrina de las pulsiones y nadie podía decirle qué era verdaderamente una pulsión. Reinaba una total arbitrariedad. Cada psicólogo, para 1923, hace 100 años, solía admitir tales y tantas pulsiones como mejor le parecía. Otra forma de acercarnos ahorita a la palabra pulsión es por necesidad. Ajá. Ahorita, por ejemplo, un discurso muy presente en las redes sociales es la necesidad de atención tanto de los niños como de los jóvenes. Necesidad de atención, que por cierto, en ningún momento, hasta de toda la lectura que he hecho de Sigmund Freud, se ha hablado de una pulsión de atención, por ejemplo. Yo tengo la necesidad de que alguien me vea, de que alguien me reconozca, de que alguien me diga una cosa o la otra. Ajá. Cosa que hacemos mucho al día de hoy, principalmente por la influencia de las redes sociales en nuestra vida. Dice el texto, bueno, antes de comenzar, y no es que Freud se considerara a sí mismo un psicólogo, o al menos no es una palabra que se dirija a sí mismo, sino que podemos entender esta referencia como eh, cada estudioso de la mente humana. Ajá. Recordemos, el texto que estamos leyendo es un artículo de enciclopedia que escribió Sigmund Freud, para una enciclopedia que no recuerdo cuál era. Repito, reinaba para 1910, una total arbitrariedad. Cada psicólogo solía admitir tales y tantas pulsiones como mejor le parecía. El primer campo de fenómenos estudiados por el psicoanálisis fueron las llamadas neurosis de transferencia, histeria y neurosis obsesiva. Sus síntomas se engendraban o nacían porque las mociones pulsionales habían sido rechazadas o reprimidas de la personalidad del yo a través de desvíos por lo inconsciente. Se habían procurado una expresión. Esto lo voy a dejar en pantalla unos minutos. También me parece algo importante. Mociones pulsionales. Así aparece nada más. Si ven en el texto, palabras que realmente no se alcanzan a entender del todo, puesto que no sabemos qué quiere decir Freud por pulsión. Ajá. Ahorita he sido yo quien ha ido dotando de a la palabra pulsión de más contenido, instinto, necesidad, inclinación, etcétera. Ajá. Ciertas mociones habían sido rechazadas o reprimidas. Este rechazo, esta represión viene del yo. De hecho, esto lo vimos en el video pasado. Lo nombré como yo contra yo. Yo contra yo mismo, en el sentido que hay, aquí dice mociones pulsionales. Podemos también aproximarnos a estas palabras como deseos, apetitos, pensamientos, fantasías, sentimientos. Ajá. Cosas de mí que no me gustan y cosas que yo reprimo. Ahorita les hago una mención. Estas palabras y las que siguen, histeria y neurosis obsesiva, para ustedes y para mí podrían no tener mucho significado. Básicamente está Freud hablando
de la salud mental en su época. Ajá. Lo que está diciendo en términos generales es la gente enferma mentalmente porque hay cosas de ellos que no les gustan y cosas que apartan de sí, cosas de ellos que no quieren saber, necesidades que no quieren atender. Ajá. Necesidades, ideas, pensamientos, situaciones que fíjense, a pesar de ocurrir afuera, son representadas, significan algo para la persona que las ve. Y por supuesto, no quieren, no queriendo saber nada de eso, lo desvían a lo inconsciente. Y aún así, ya habita en ellos, en ustedes o en mí. Ajá. Y eso inconsciente se había procurado una expresión. ¿Cómo? A través de los síntomas. Enfermedades mentales que, digámoslo así, son formas de adaptación del sujeto a su medio ambiente y al mismo tiempo formas de adaptación que duelen, que son molestas para las personas, curioso, que las crean a partir de su propio rechazo, su propia represión. Dice el texto, se pudo dar razón de ello contraponiendo, se puede decir que estableciendo una oposición al menos teórica, a las pulsiones sexuales, unas pulsiones yoicas o pulsiones de autoconservación, lo cual armonizaba con la frase del poeta que alcanzó difusión popular. La fábrica del mundo es mantenida por hambre y por amor. Aquí le soy sincero, Freud lo está poniendo muy directo, muy corto, muy abreviado, pero para que Freud escribiera esto, pasaron cerca de 30 años entre que él analiza su propio sueño de la inyección de Irma, empieza a señalar el papel del deseo en la conformación del ser humano, puede nombrar a partir de lo que ocurre con esos deseos algo inconsciente y se desata, digamos, todo en todo el mundo científico, en todo el mundo médico, el impacto del psicoanálisis como una técnica, como una disciplina científica. Esto que estoy subrayando fue, o podemos decir, es el fruto de cerca de 30 años de trabajo con neuróticos, neuróticas. Ajá. No fue fácil, les quiero decir eso. Y sin duda, ahorita ya les había recomendado Más allá del principio de placer. Ajá. Ese texto es el principio de una reformulación que hace el doctor Sigmund Freud a partir de las dos disidencias, las dos separaciones dentro del movimiento psicoanalítico, Alfred Adler y Carl Gustav Jung. Vamos a continuar. La libido era la exteriorización de fuerza del amor. Ajá. En idéntico sentido que el hambre lo era de la pulsión de autoconservación. Aquí recordemos, estamos hablando de yo contra mis necesidades sexuales, pero necesidades sexuales expresadas en la palabra libido, libido manifestada en mis necesidades afectivas. Pero aquí también el doctor Freud se está quedando muy corto. También hay libido en el odio. Palabra libido, al menos en la interpretación de los sueños, era sustituida por, ¿cómo decía?
Denme un segundo. Investidura. Investidura afectiva. Ahorita, leyendo esto, les preguntaría, ¿qué acaso atender el hambre propia no sería una forma, digamos, de amor propio? Ahorita se los estoy poniendo en evidencia la forma en la cual el doctor Freud estructuró el texto, buscando ser lo más concreto posible, pero en este resumen, si bien está tratando de ser lo más eh, fácil de comprender posible, está dejando atrás mucho de lo que constituyó el sentido de su obra. Dice el texto, de ese modo la naturaleza de las pulsiones yoicas, bien podríamos llamar esto narcisismo, pero vamos a continuar, quedó al comienzo indeterminada e inaccesible al análisis, como todos los otros caracteres del yo. La identidad que mostramos al mundo y con la cual nosotros nos queremos relacionar. Yo conmigo, mi identidad, dice el texto. No era posible indicar si debía suponerse diferencias cualitativas entre ambas variedades de pulsiones y cuáles serían estas. Es decir, básicamente, no es una cuestión de que necesitemos definir mejor la pulsión, es más bien que se pueden entremezclar y aún así podemos nosotros distinguir una dentro y una fuera. Esta separación entre adentro y afuera tampoco es tan definida. Otro texto que creo que les podría ayudar a entender lo que estoy diciendo, que yo también estoy siendo muy directo, es Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Se los dejo en la descripción. Dice el texto, la libido primordial. Carl Gustav Jung, besitos, procuró superar esta oscuridad por un camino especulativo. Supuso una única libido primordial que podía ser sexualizada y desexualizada, y por tanto coincidía en esencia con la energía anímica. Esta innovación era metodológicamente objetable, es decir, cuestionable. Sembraba mucha confusión, rebajaba el término libido a la condición de sinónimo superfluo. Además, en la práctica, seguía siendo preciso distinguir entre libido sexual y libido asexual. En efecto, la diferencia entre las pulsiones sexuales y las pulsiones con otras metas no podía suprimirse por la vía de una definición nueva. Aquí el doctor Freud también está siendo muy directo nuevamente. Le sugiero mucho dedicar un estudio al texto Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, donde se habla específicamente de la forma en la cual Jung se separa del psicoanálisis, borra la sexualidad para introducir justamente una especie de noción de espíritu, especie, y ahorita lo estoy hablando con mis propias palabras, una especie de, no, eso del sexo es muy feo, mejor todos somos espíritus, por ponerlo de una manera. Sí que pasa a un contexto más espiritual, entre comillas, más que biológico, que es justamente donde
la palabra pulsión gana la fuerza para el psicoanálisis en la relación de la mente con la biología, con el cuerpo. Ajá. Vamos ahorita a continuar. La sublimación. Entre tanto, el estudio cuidadoso de las aspiraciones sexuales, vamos a dejar así el texto, las únicas asequibles o accesibles al análisis, había proporcionado notables intelecciones. Antes de continuar, aspiraciones sexuales, amor y odio, lo cual también me hace pensar, esta palabrita de la psicología del 2023, autoestima, eh, podríamos decir que alguien que se masturba satisfactoriamente, que no tiene culpa por su masturbación, tiene una buena autoestima. Vamos a continuar. Lo que llama pulsión sexual, el psicoanálisis, ¿vale? Era de naturaleza extremadamente compuesta y podía volver a descomponerse en sus pulsiones parciales. Ahorita no lo voy a explicar, dejemos que Freud se explique. Cada pulsión se hallaba caracterizada invariablemente por su fuente, esto es, la región o zona del cuerpo de la que recibía su excitación. Miren, esto está bello. Además, debían distinguirse en ella un objeto y una meta. La meta era siempre la, esto es típico en Freud, descarga satisfacción. Con esas palabras, el doctor Freud quiere expresar una sola idea. Ajá. Descarga satisfacción, la meta de toda pulsión. Empero, o sin embargo, esa pulsión podía experimentar una mudanza de actividad a la pasividad. El objeto pertenecía a la pulsión de manera menos fija de lo que se pensó al comienzo. Era fácilmente cambiado o trocado por otro. Y además la pulsión que había tenido un objeto exterior podía ser vuelta hacia la persona propia. Oh, aquí falta algo, doctor Freud. Fuente, objeto, meta. Fuente, objeto y meta. No me acuerdo cuál es el elemento que falta. Voy a dejarlo así. Pulsiones y destinos de pulsión ya fue el primer texto que le recomendé. Eran 4 elementos de la pulsión. Dice el texto, las pulsiones singulares podían permanecer independientes unas de otras o, de un modo todavía no imaginable, combinarse, fusionarse para el trabajo común. Podían también reemplazarse mutuamente, transferirse su investidura libidinal, ahí están, de modo que la satisfacción de una histeria, lo siento, de modo que la satisfacción de una hiciera veces de la satisfacción de la otra. El destino de pulsión más importante pareció ser la sublimación. De hecho, se habló poco de sublimación en pulsiones y destinos de pulsión, en la que objeto y meta sufren un cambio de vía, de suerte que la pulsión originariamente sexual haya su satisfacción en una operación que ya no es más sexual, sino que recibe una valoración social o ética superior. Todos los enumerados son rasgos que aún no se combinan en una imagen de conjunto. El narcisismo. Se produjo un progreso decisivo cuando se osó pasar al análisis de la demencia precoz. Esquizofrenia, ¿vale? Para el día de hoy. Y de otras afecciones psicóticas. Y así se empezó a estudiar al yo mismo, el yo como estructura, como una hipótesis, un planteamiento teórico. Una forma, digamos, de definir dentro del psicoanálisis una parte de nuestra identidad con la cual nosotros congeniamos.
que hasta ese momento se había conocido solo como instancia represora y contrastante. Se discernió del siguiente modo el proceso patógeno de la demencia. La libido era debitada de los objetos e introducida en el yo. Voy a cambiar esta palabra asquerosa. La libido era tomada de los objetos y retrotraída al yo. Y este movimiento era parte del yo. Continuamos. Mientras que los fenómenos patógenos paralizantes procedían del vano afán o empeño de la libido por hallar el camino de regreso a los objetos. No me acuerdo cuál fue el texto que leímos donde se está tomando básicamente esto como una copia a la letra. Eh, Me parece que es introducción de narcisismo, se los dejo en la descripción. Permítanme, tengo que contestar esta llamada, permítanme un momento. Listo, llamada atendida. Entonces, introducción del narcisismo. Me parece que era el texto de donde esto nació. Ajá. El tratamiento psicoanalítico de la esquizofrenia. Demencia precoz era como se conocía en aquellos tiempos. Dice el texto, era posible entonces que una libido de objeto se transmudase e invirtiese en investidura yoica. Ulteriores consideraciones mostraron que este proceso debía suponerse en la máxima escala, que era preciso ver en el yo más bien un gran reservorio de libido, desde el cual esta última, la libido, era enviada a los objetos y que siempre estaba dispuesto a acoger la libido que refluye desde los objetos. Por tanto, también las pulsiones de autoconservación eran de naturaleza libidinosa. Eran pulsiones sexuales que habían tomado como objeto al yo propio en vez de los objetos externos. Por la experiencia clínica, se conocían personas que se comportaban llamativamente como si estuvieran enamoradas de sí mismas. Y esta perversión había recibido el nombre de narcisismo. Antes de continuar, esta palabra podría sonar un poco fea para el año 2023, pero recordemos que el psicoanálisis nace en un contexto médico. Para los doctores de época de Freud, hablar de perversión era hablar, digamos, no de una concepción condenatoria, no era como podemos ahorita hablar de ciertos actos, ciertas configuraciones más bien escabrosas. Ajá. De hecho, en los 3 ensayos de teoría sexual, Freud usa la palabra aberraciones, ajá, para hablar de ciertas conductas sexuales. Pero tanto la palabra perversión como la palabra aberración obedecen al contexto médico, no moral. Entonces, aquí imagínense, hablamos de una perversión en el sentido que personas actúan como si estuvieran enamoradas de sí mismas o sí mismos. Ajá. Chicas o chicos, mujeres o hombres. Entonces, no es como decirlo, algo que nuevamente la palabra perversión pretenda cancelar o atacar de la humanidad. Ajá. Aquí, por ejemplo, podríamos asociar una pregunta nueva al respecto otra vez de la palabra autoestima. ¿Podríamos asociar el narcisismo con la autoestima? Hay gente en la psicología, al menos en México, que dirán, sí, el narcisismo es una autoestima enferma. Estás enfermo de autoestima, tienes el autoestima
demasiado elevada, por ejemplo. Y al menos mi respuesta para esa pregunta es no. No podemos asociar la autoestima con el narcisismo. La palabra autoestima nace del contexto de la psicología norteamericana y una psicología que se ve influenciada por la doctrina de Freud, pero también la deforma. Ajá. Justamente la importancia histórica de la obra de Jacques Lacan es la oposición, la lucha contra lo que en tiempos de Lacan se llamó la psicología del yo, que tiene mucho que ver con la obra de Anna Freud. Anna Freud y Melanie Klein se pelean por, digámoslo así, imponer una forma particular de interpretación de la obra de Sigmund Freud, el liderazgo del movimiento psicoanalítico internacional. Anna Freud, junto con Ernest Jones y otros discípulos de Freud, discípulos directos, desarrollan justamente una práctica y una teoría que después sería conocida justamente como psicología del yo. Uno de sus principales representantes y que, al menos en México, influyó mucho para darle forma a la psicología, no al psicoanálisis en México. La psicología fue Eric Fromm. Pero basta de historia, regresamos al texto. Pues bien, la libido de las pulsiones de autoconservación fue llamada libido narcisista. Ajá. Y se reconoció como una elevada medida de tal amor de sí mismo. A ver otra vez. Y se reconoció que una elevada medida de tal amor, libido narcisista de sí mismo, era el estado primario y normal. Es decir, y esto es totalmente comprensible, cuando somos bebés, el mundo tiene que girar alrededor nuestro. ¿Me explico? Para que nos aproximemos también a la sexualidad infantil. Yo no sé que mamá tiene una vida por sí sola. Yo tampoco sé y tampoco me interesa saber qué hace papá cuando no está conmigo. Ajá. Siendo yo un bebé, yo percibo las atenciones como muestras de amor, muestras de mi importancia en una relación que yo considero es todo en el mundo. Esto se los explico de manera tal que también estoy haciendo un mega resumen de mi propio libro, Sexualidad Infantil y Crimen, Psicoanálisis del Estado. Búsquenlo en Amazon. Sexualidad Infantil y Crimen, Psicoanálisis del Estado, volumen 1. He dejado ya a un lado el trabajo del volumen 2. Pero, dice el texto, la fórmula anterior para las neurosis de transferencia requería entonces, no por cierto una enmienda, sino una modificación. En vez de hablar de un conflicto entre pulsiones sexuales y pulsiones yoicas, sería mejor decir un conflicto entre libido de objeto y libido yoica. O, puesto que la naturaleza de las pulsiones era la misma, entre las investiduras de objeto y el yo. Les había dicho, por ejemplo, aproximándome a la libido narcisista, soy bebé o fui un bebé y yo soy la meta de los cuidados de papá y mamá, por ponerles un ejemplo. Puede solo haber sido mamá, puede solo haber sido papá, puede haber sido el abuelo, la tía, los hermanos, etcétera, pero hubo cuidados. Ajá. Y sin esos cuidados, los bebés mueren. No es la gran ciencia, pero lo que ocurre en los bebés es donde Freud pone el acento, y al menos desde mi criterio, es un acento cierto, valioso también, para saber cómo las, la civilización humana se adapta a las condiciones de vida.
y de esto desarrollo todo mi libro, mi primer libro. Escribo más, pero después de que somos bebés, lo que importa ya no es el cuidado, son las personas. Ajá. El conflicto fundacional es la creación de un otro al cual le cedemos parte de nuestra propia importancia. Es decir, si yo, siendo bebé, llegué a pensar que todo el mundo estaba para mis deseos, conforme yo crezco y soy capaz de reconocer que mamá y papá tienen una vida por sí solos, me veo forzado a reconocer en ellos una importancia que antes recaía toda en mí. Importancia, valor, libido, amor y odio. Ahorita lo voy a dejar así. Es que en serio, este texto que estamos estudiando me parece un bello texto introductorio de la obra de Freud hecha de 1880 hasta 1923. Continúa el texto. Aparente acercamiento a la concepción de Jung. Bueno, queridas y queridos, realmente no conozco a, prof a profundidad la obra de Jung. Eh, He leído algunos textos de este caballero, pero eh, vamos a ver qué es lo que nos dice Freud, porque ahorita es básicamente Freud tratando de separarse de su propio discípulo. De esa manera se suscitó la apariencia de que la lenta investigación analítica no había hecho sino seguir con retraso la especulación de Jung sobre la libido primordial. No lo entiendo, pero vamos a continuar. En particular porque la transmutación de la libido de objeto en narcisismo conllevaba inevitablemente una cierta desexualización, una resignación de las metas sexuales especiales. Ok, si usted lo dice, pues adelante. Empero se impone esta reflexión. El hecho de que las pulsiones de autoconservación del yo hayan de reconocerse como libidinosas no prueba que en el yo no actúen otras pulsiones. Ok, doctor Freud, le voy a dejar así. No sé realmente a qué se refiere, porque la obra de su discípulo básicamente fue enterrada en el olvido. No así la de usted, querido doctor Freud. Dice el texto, la pulsión gregaria o bien la necesidad de socializar. Ay, aquí psicología de las masas, ya se los había mencionado, sí, psicología de las masas, pero continúa el texto. Muchos autores sostienen que existe una pulsión gregaria particular, innata y no susceptible de ulterior descomposición. Ella regularía la conducta social de los seres humanos y esforzaría a los individuos a unirse en comunidades mayores. El psicoanálisis se ve obligado a contradecir esa tesis. Es decir, es posible analizar el instinto social. Oh, sí, sí que sí. Aun si la pulsión social es innata, se la puede reconducir sin dificultad a investiduras de objeto originariamente libidinosas. Es decir, los cuidadores y en el individuo infantil se desarrolla como formación reactiva, como oposición frente a actitudes hostiles de rivalidad.
descansa en un tipo particular de identificación con los otros. Tótem y tabú también. En otras palabras, chicas y chicos, dado que papá o mamá o el tío, la tía, el abuelo, la hermana, etcétera, encontró una oposición en nuestro ejercicio de voluntad infantil, nosotros buscamos aliarnos con otros en la misma condición con el objeto de burlar el límite que nos representaba el otro. Límite. ¿Por qué te llevas a mamá, papá? Mamá es mi mamá, no es tu esposa. No, no, no. Este ejemplo lo pongo mucho para también poner en evidencia la lógica infantil. Ella es mi mamá, no es tu esposa. Claro que es su esposa, de mi padre, por ejemplo, pero no es lo que yo quería ver. Con eso quiero decir, ella es mía. O él, mi padre, es mío. Ajá. Al final, lo que coloca a los infantes humanos en la más cruenta vulnerabilidad psíquica, me refiero, es decir, la mayor fuente de traumas es justamente ese narcisismo que se atribuyen, ese valor y esa importancia que realmente no tienen. El mundo gira sin que los niños puedan detenerlo, pero vamos a continuar. Ajá. Entonces, a partir de la oposición, actitudes hostiles, de rivalidad con los padres, con los cuidadores, investiduras de objeto originariamente libidinosas, empezamos a odiar a mamá y a papá, viene el despertar del valor de nuestros semejantes. Dice el texto, aspiraciones sexuales de meta inhibida. Las pulsiones sociales pertenecen a una clase de emociones pulsionales que todavía no hace falta llamar sublimadas, aunque se aproximan a estas. No han resignado sus metas directamente sexuales, pero resistencias internas les coartan su logro. Se conforman con ciertas aproximaciones a la satisfacción y justamente por ello establecen lazos particularmente fijos y duraderos entre los seres humanos. A esta clase pertenecen sobre todo los vínculos de ternura, plenamente sexuales en su origen, entre padres e hijos, los sentimientos de amistad y los lazos afectivos en el matrimonio, que proceden de una inclinación sexual. En otras palabras, chicas y chicos, no es que Freud promoviera el matrimonio, no se trata de decirles cásense, no, se trata de hacer un cuestionamiento válido para el 2023 y no para decir es que los jóvenes ya no se quieren casar porque los valores están en crisis. Están en crisis los valores porque merecen estar en crisis. No se trata de un matrimonio conforme a cualquier dogma religioso, absolutamente cualquier. Se trata de definir la importancia de formación en el lazo social. Lo curioso es que justamente cuando ya la gente, los jóvenes, no se interesan ni por la religión ni por el discurso religioso que le daba origen al matrimonio en muchas culturas y sociedades, de todos modos formamos grupos, aunque sea de WhatsApp. Vamos a continuar. Reconocimiento de dos clases de pulsiones en la vida anímica. Si bien el trabajo psicoanalítico se afana en general por desarrollar sus doctrinas con la máxima independencia posible de las otras ciencias, se ve precisado con relación a la doctrina de las pulsiones a buscar apuntalamiento o base en la biología.
A esto me refería. Sobre las reflexiones de alto vuelo acerca de los procesos que constituyen la vida y conducen a la muerte, parece posible o parece verosímil que deban admitirse dos variedades de pulsiones en correspondencia con los procesos orgánicos contrapuestos de anabolismo y catabolismo. Me lleva. Ay, tengo que contestar otra vez. Bueno, ya estamos por terminar. Voy a pausar otra vez el video y permítanme un momento. Lo siento, lo siento. Entonces, anabolismo y catabolismo. Ahorita no puedo definirlo, tengo que apurar la lectura, ¿vale? Busquen anabolismo y catabolismo. Un grupo de estas pulsiones que trabajan en el fundamento sin ruido persiguen la meta de conducir el ser vivo hasta la muerte, por lo cual merecerían el nombre de pulsiones de muerte. Y saldrían a la luz pulsiones de muerte más allá del principio de placer. Ya lo dejé en la descripción, ¿vale? Y saldrían a la luz vueltas hacia afuera por la acción conjunta de los múltiples organismos celulares elementales, como tendencias de destrucción o de agresión. Las otras serían pulsiones libidinosas sexuales o de vida, más conocidas en nosotros en el análisis. Su mejor designación sintética sería la de eros en cuanto a pulsiones libidinosas o de vida. Y su propósito sería configurar a partir de la sustancia viva unidades cada vez mayores. Civilización humana, estados, para obtener así la perduración de la vida y conducirla a desarrollos cada vez más altos. En el ser vivo, las pulsiones eróticas y las de muerte entrarían en mezclas, en amalgamas regulares, pero también serían posibles desmezclarlas. Nota número 2, pero voy a continuar. De ellas, la vida consistiría en las en las exteriorizaciones del conflicto o de la interferencia de ambas clases de pulsiones y aportaría al individuo el triunfo de las pulsiones de destrucción por la muerte, pero también el triunfo del eros por la reproducción. Antes de continuar, nota 2. Esta parece ser la primera vez que Freud usó este término, desmezcladas. Ay, por favor, Strachey. El concepto se discute con mayor extensión en el yo y el ello. Gracias, besitos, bye. Último párrafo. La naturaleza de las pulsiones. Sobre la base de esta concepción puede proponerse esta caracterización de las pulsiones. Serían tendencias inherentes a la sustancia viva a reproducir un estado anterior. Serían entonces históricamente condicionadas, de naturaleza conservadora y, por así decir, la expresión de una inercia o plasticidad, elasticidad de lo orgánico. Ambas variedades de pulsiones, el eros y la pulsión de muerte, actuarían y trabajarían una en contra de la otra desde la génesis misma de la vida orgánica, no de la vida humana. Ajá. Este comentario lo hago por la lectura que ya hicimos en este espacio de Más allá del principio de placer. Con esto, chicas y chicos, no solo terminamos 2 artículos de enciclopedia, sino que casi concluimos el volumen 18. Los escritos breves, por lo general, son textos que me toman 10, 15 minutos leerlos. Por lo general son 2 o 3 al final de cada volumen, pero eso será motivo de otro video. Por el momento, cuídense mucho. Nos vemos para casi finalizar el volumen 18 de la obra de Freud. Ya vamos a llegar a El yo y el ello. Bye, chicas, chicos. Besitos.